Eso que dice mi gente con pocas palabras y tanto respeto, andando caminos a veces inciertos y siempre adelante, naciente y muriendo. Eso que inunda las calles con cada mirada, con cada silencio del hombre que lucha y construye sus sueños, a veces ganando y a veces perdiendo. Entremos juntos a una Argentina en la que va a ser más importante la enseñanza primaria obligatoria que el servicio militar obligatorio. Ahora, Alfonsín. Si tengo que buscar una primera aproximación a la imagen de Alfonsín, yo creo que me tengo que remontar sí o sí a 1983 y el retorno de la democracia. Yo era muy chico en ese tiempo, pero creo que lo que se vivía era tan intenso que es inolvidable quizás la imagen, ¿no? Yo tengo a mi mamá de familia con tradición radical, mi abuelo era un radical de Balbín, y en ese retorno de la democracia, más allá de las ideas políticas, ¿no?, que se podían tener o si se había votado a uno o al otro, la sensación era generalizada, ¿no? Se había retomado algo que se había negado durante tanto tiempo. Entonces, en esa primera aproximación tengo la imagen de la fiesta, ¿no? Esa famosa fiesta de la democracia que se relata. Una segunda imagen es la de los festejos, claramente, donde, partícipe todo el entorno familiar de esos festejos, de los gritos unánimes, ¿no?, por la figura de Alfonsín, de encontrarse con los vecinos festejando en el barrio de Mataderos, que es donde soy oriundo. Y esa fue una segunda aproximación. Y una tercera, me parece, que tiene que ver no solamente con la asunción, sino también con los discursos que Alfonsín fue dando, ¿no?, en torno al tiempo en el que estuvo en la presidencia. Que a mí siempre me queda una cuestión muy particular. Alfonsín no leía prácticamente los discursos, los decía de memoria, los decía improvisadamente. Entonces esa llegada, ¿no?, parecía una llegada genuina con el pueblo, ¿no?, que vaya a saber uno en las construcciones finales de lo que se entiende por pueblo, lo que concibe como ser del pueblo, ¿no? Y ahí estaba esa imagen de un Alfonsín que hablaba sin papeles en el medio. Yo creo que esas son las tres fotos que a mí me quedan del retorno de la democracia, pero más precisamente de la figura de Alfonsín, y una frase que quiero resaltar, que varias veces me la dijeron, sobre todo mi papá: no sabíamos a qué mundo te íbamos a traer, respecto de la dictadura militar que duró hasta 1983. Yo soy de 1979. ¿Por qué digo esto? Porque fue tal lo que a mí me quedó grabado siendo tan chico, que bueno, es algo que evidentemente a mí también me marcó para poder escribir este libro y llevar adelante algo de lo que yo entendí en ese momento y que después uno va reconstruyendo de acuerdo a todo lo que investigué y a las entrevistas que pude hacer. Hay algo muy particular. La gente con la que pude hablar, sea radical o peronista, cuando se remite a esa época, ¿no?, que parece ser de una política totalmente distinta a la actual, la gente se pierde, ¿no?, los ojos se empiezan a enfocar de otra manera, se rememora desde la nostalgia. Bueno, esas son las cosas que a mí me quedaron muy grabadas de todo aquel periodo y que las quise resaltar también en este libro. Sintiéndose luego vacíos por dentro, buscando razones, negando y mintiendo. Eso que algunos escriben y que luego esconden, temblando de miedo, sintiendo la fuerza tremenda del viento que crece al oír su voz. Tenemos ahora una relación madura, sabiendo que hay intereses encontrados, que hay intereses comunes y que aún hay intereses contradictorios, pero nos afirmamos en esa relación
con autonomía y como país independiente, independencia que nos permite tener relaciones sin complejo ninguno, sin complejo de ninguna naturaleza ni prejuicio tampoco, con los países socialistas y con todas las naciones del mundo, porque es la bandera de paz de la Argentina la que queremos que flamee en todas partes. Y a mí me es inevitable nombrar a mi abuelo, porque en toda la reconstrucción que uno fue haciendo de todo este proceso, ¿no?, en el cual se enmarca el retorno de la democracia, mi abuelo no pudo vivir Alfonsín, siendo él un radical de puro idealismo, ¿no? Y quizás hubiera estado muy contento de ver a un líder como lo que fue Alfonsín, ¿no? Y acá resalto siempre lo mismo, pero más allá de que se esté a favor o en contra, yo creo que mi abuelo hubiera estado contento de poder vivir, que la Argentina retomaba la senda de la democracia y la libertad. Pensé en él bastante. En lo que fue la construcción de este libro, creo que estuvo ahí todo el tiempo acompañando la escritura, ¿no? Y en algunos casos puntuales me detenía a pensar, digo, ¿qué pensará si ve lo que estoy escribiendo? Bueno, es un poquito esa también la sensación que me queda, ¿no?, de mi abuelo. Básicamente cuando escribí sobre Alfonsín también escribí un poquito sobre él. Pero ahí está saliendo la fórmula Alfonsín Martínez y esta es la euforia que se vive en el exterior del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical cuando aparecen ante el balcón los doctores Raúl Alfonsín y Víctor Martínez. Bueno, como experiencia, la verdad que las largas horas que me pasé en el Congreso, las madrugadas en la hemeroteca, creo que esas fueron unas de las experiencias más lindas que viví, que parecía un loco que me iba a la noche, salía de las escuelas por ahí a la tardecita, me venía a casa y después me iba a la noche para aquellos lados a investigar los diarios, las revistas, y uno en la sucesión de diarios puede también entender el funcionamiento y el accionar de los medios de comunicación, y bueno, después tratar de trasladarlo al libro, ¿no? Pero otra de las cosas más interesantes que pude hacer fueron las entrevistas, y creo que principalmente dos, fueron muy significativas. Una es la de Alejandro Guede y la otra la de Juan José Pi de la Serra. Creo que fue la primera entrevista que pude hacer, por eso destaco los nombres. Fueron los primeros que me abrieron las puertas y aparte nos pasamos horas en un café en un día de frío, lluvia, y fue tan gratificante ver cómo ellos se expresaban respecto de ese periodo en particular, a veces coincidiendo y a veces con disidencias entre ellos, que bueno, fue una de las cosas más lindas que me tocó vivir en lo que fue la realización de este libro, y que bueno, ojalá que haya quedado tan bien plasmado, esperemos que sí. Y sería un poco injusto no hablar de Alfonsín y no entender el contexto de aquel momento también, ¿no? Un contexto en donde la Argentina se estaba preparando también para un nuevo movimiento musical incluso, ¿no? La democracia trae también la posibilidad de que retornen algunos músicos exiliados, como por ejemplo, no sé, Marilina Ross, que la música es tan representativa de la línea de tiempo de la historia argentina, que la recuperación de la democracia, digamos que también marca justamente una ruptura en esa línea de tiempo, ¿no? El 83, con Soda Stereo en pura avanzada y crecimiento, también marca el rumbo de lo que va a ser en lo posterior la nueva música de la democracia, ¿no? Y recorrer las cosas más negativas del gobierno de Alfonsín o de su rol quizás ya fuera del gobierno, creo que fue todo un desafío también, ¿no? Porque si bien este es un libro que habla de Alfonsín, no es un libro
que intente ser poco objetivo, ¿no? Entonces, en la mirada, bueno, uno contrapone ideas o contrapone también precisiones de otros espacios políticos, y bueno, eso también ha sido tenido en cuenta para poder construir esta imagen, ¿no? Y sí, definitivamente uno trata de brindarse al máximo, ¿no? Y tratar de sacar el mayor jugo posible a lo que se tiene como material. Y después la intención final es tratar de ser lo más objetivo posible, como decía antes, pero lograr un buen trabajo, ¿no? Un buen trabajo, pero no un trabajo cerrado, sino un trabajo que quede abierto, que plantee nuevas ideas y que esas ideas puedan ser debatidas y que surjan cosas nuevas, cosas distintas. Y cantar, aunque no lo veamos, el sol siempre está. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Aunque no lo veamos, el sol siempre está. Y la verdad que la conclusión ha pasado por todas las perspectivas posibles en el libro. Estamos hablando de un tipo como Alfonsín que surgió en la UCR, que llegaba desde Chascomús, que empieza a tener fuerza en los jóvenes y las jóvenes, que produce un movimiento de renovación y cambio, que se opone a la guerra de Malvinas cuando muy pocos se oponían, que es elegido presidente, que tiene un pensamiento sobre la democracia bastante particular, y después en un rol opositor bastante responsable, creo yo, en la figura, ¿no? que él puede marcar. Más allá de las disidencias que también están marcadas en el libro, sobre el famoso Pacto de Olivos o su rol como constituyente en la renovación de la Constitución Nacional, la formación de la Alianza, cuál fue su participación, ¿no? en esta conformación. Yo creo que Alfonsín, las conclusiones del libro de Alfonsín, mejor dicho, tienen que pasar por todas las perspectivas y ojalá se note a la hora de la lectura. Pero bueno, para llegar a ella y a esta pregunta que queda ahí latente, ¿no? ¿Es el padre de la democracia Alfonsín? ¿Por qué le dicen el padre de la democracia? ¿Puede ser considerado un prócer de acá a futuro? Bueno, eso es lo que trato de englobar, ¿no? en esa conclusión. Tarea hartamente difícil, pero yo pienso que, como dije antes, tiene que ser la liberación de un debate que me parece que es necesario. Ya lo dijo Osvaldo Bayer alguna vez. Miramos para arriba los carteles que están en las calles y decimos Roca, ¿sí? Bueno, son próceres que hoy de alguna manera fueron puestos en evidencia, ¿sí? Que los próceres en parte son una construcción social, y bueno, esa es la misma construcción que de alguna manera deberá decidir, ¿no? Podría comenzar un poco en broma, diciendo que menos mal que el tiempo que llevaron los discursos se agotó en lo que se consideran buenas acciones de mi parte, porque podía haberse llevado otro tanto en críticas a todas mis equivocaciones.